Bueno, el baloncesto me ha dado muchas cosas importantes y más de una vez terminaba el entrenamiento a las 9 de la noche y al día siguiente yo tenía un examen final en la U y llegaba después del entrenamiento a seguir estudiando. Tuve una cantidad de puntos importantes, digamos, a nivel de primera división, pero valían dos, las de tres valían dos, eso pasó, fue después. Las finales, Universidad Seminario, en el Gimnasio Nacional, era una locura de llenazo, pero una locura. La gente en los tubos que están en la gradería de arriba, que hay tubos, la gente ya no había campo, se sentaba en el, o sea, en medio, en medio, sí, para ver el partido. A mí me parece que antes había como más función de equipo, como más conjunto. Ahora es más la individualidad, el espectáculo, el mago con la ola, ¿verdad? Entonces, Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Basqueteando, aquí desde el Tenis Club. El día de hoy tenemos a una de las figuras deportivas e institucionales más reconocidas de Costa Rica. Su historia cruza varias etapas del deporte nacional, la formación colegial, la competencia de alto nivel, la selección nacional, la gestión pública, el fútbol profesional y el impulso del maxi baloncesto. El día de hoy tenemos a don Osvaldo Pandolfo Rímolo. Don Osvaldo, un gusto tenerlo aquí en Basqueteando. No, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Don Osvaldo, antes de entrar en detalles, porque ya estábamos hablando antes de arrancar con la entrevista, quiero empezar con una pregunta muy directa. ¿Qué le ha dado el baloncesto a don Osvaldo y qué siente usted que todavía le debe al baloncesto? Bueno, el baloncesto me ha dado muchas cosas importantes. Mi carrera profesional fue gracias a una beca en la Universidad de Costa Rica por jugar básquetbol. Pero era una beca que no es como las de los últimos años, que digamos es media alcahueta. Allá había que dar un rendimiento académico. O sea, si te daban la beca D, que era la que no pagaban nada, había otra más alta que más bien la universidad le ayudaba a uno, pero a mí me dieron la D. Pero había que tener un rendimiento académico para mantenerla como D. Yo tuve compañeros de equipo, inclusive, que empezaron con D, después pasaron a C, y después a B, y después terminaron pagando, porque el rendimiento académico no era bueno. Entonces creo que eso me dio una gran disciplina, digamos, deportiva y profesional para el estudio, porque muchas veces yo iba a entrenar en la noche para aprovechar el día estudiando, y más de una vez terminaba el entrenamiento a las 9 de la noche, y al día siguiente yo tenía un examen final en la U y llegaba después del entrenamiento a seguir estudiando. Eso fue, digamos, un sacrificio importante, pero que valió la pena, y gracias al básquetbol, pues, mi madre no pagó ni un 5 en toda mi carrera profesional. Yo soy ingeniero agrónomo con especialidad en economía agrícola. También estudié educación física, llegué hasta tercer año en la UCR, pero ya cuando me gradué de agronomía y empecé a trabajar, no pude terminar la educación física, pero como siempre he sido un fiebre de los deportes, pues ahí también estudié y me fue bien. Iba bien en eso, pero después ya me fui por el otro lado. Cuéntenos un poco, porque aquí en Basqueteando siempre nos gusta escuchar anécdotas. ¿Cómo empezó? Hacernos un poquito un resumen de cómo empezó su carrera deportiva, de cómo pasó del fútbol a terminar a enamorarse del baloncesto. Bueno, estando en la escuela, Buenaventura Corrales, se hizo una selección de fútbol y fuimos a entrenar un grupo y me escogieron para jugar fútbol con la escuela. Ahí estuve hasta sexto grado. Ya después pasé al Colegio Los Ángeles, primero porque mi hermano mayor estudió ahí también, entonces nos gustaba ese colegio y que siempre había sido un colegio muy deportivo, o sea, que apoyaban el deporte. Tenía un equipo en primera división en esa época, se llamaba Ángeles NR. NR es Nazario Reyeiro, que era el director del colegio, que era un padre dominico con un gran aporte al deporte. Y estando en el colegio, estaba jugando fútbol con el colegio, en primero y segundo año. Y en segundo año empecé a mejenguear, como dicen en la cancha de cemento del Colegio Los Ángeles, aquí en la Sabana. Y de ahí el padre Nazario iba a ver las mejengas, era como un visor, digamos, y me dijo, usted tiene condiciones, ¿por qué no va a entrenar con el colegio? Y el entrenador era René Álvarez, que fue un gran entrenador, de los mejores que ha habido aquí. Y entonces me llamó y me dio pelota ahí un poco, empezando de menos a más, ¿verdad?
Ya luego que terminé el colegio de Los Ángeles, me pasó una anécdota ahí. En el año, yo terminé, me gradué de bachiller en el año 66. Supuestamente iba a ir a estudiar a México en el 67, pero bueno, por asuntos económicos no se pudo. Entonces me quedé sin el Santos y sin la Limonda. No hice el examen de admisión de la U porque iba para México y al final no fui para México. Entonces ese año estuvo ahí medio complicado. Y ahí un amigo me dijo que por qué no iba a entrenar con la Universidad de Costa Rica, ya que iba a entrar a la U. Entonces hay un equipo de reservas y jugué con la reserva de la U en el 67 sin estar en la U. Y ya en el 68 entré ya a la UCR y el entrenador de la primera, el doctor Rodolfo Tabach, me vio y me dijo que por qué no llegaba a entrenar con la primera. Y ahí empezó, después de eso fueron 15 años en primera división, jugando casi todos, un año con Los Ángeles, digamos, ahí que estuve en ese año nada más. Después jugué 9 con la UCR. Con la Y los UCR. últimos 5 con Reico, que era un equipo que había en primera división. El entrenador era amigo mío, Jorge Ross se llamaba, ya murió. Y me llamó, entonces ahí estuvimos, un equipillo bonito, hicimos ahí peleador. Y después ya en el año 80 dije que era suficiente y ahí terminó la carrera en primera división. ¿Cómo eran esos recreos en el cole? Era una mejenga brava, digamos, ¿verdad? Porque era cancha de cemento y ahí más de una rodilla quedó, ¿verdad? Porque se caía uno y era un raspón ahí complicado. Pero ahí vacilón, porque ahí salieron varios jugadores del colegio que llegaron a primera división también, entonces ahí fue como el inicio. Pero también, como lo dije antes, había una gran, digamos, apoyo institucional para apoyar el deporte, no solo el básquetbol, sino el fútbol y otros. Y más teniendo Ángeles equipo en primera de básquet, pues con más razón había una prioridad, digamos, para ese deporte. Entonces, pero ahí sí, empezamos mejengueando. Pero es cosa curiosa, después de eso, a mí las mejengas no me gustaban para nada. Cuando era mejenga en entrenamientos y eso sí, pues había que hacerla, pero muchas veces se armaba no había empezado el entrenamiento, se armaba una mejenga para calentar y yo me iba a tirar solo al otro lado, al otro tablero. ¿Por qué? No sé, porque me parecía que no se aprendía mucho, porque más bien era riesgo de una lesión, porque había golpes y entonces dije que aprovechaba más el tiempo, lanzamiento de media distancia, que era un poquillo el fuerte. El problema de aquella época es que no había inflación, entonces no habían canastas de 3, porque el tiro natural mío era de 3, pero valían 2. Entonces ¿No habían canastas de 3? No, en aquella época no, eso cambió después. Ya cambió cuando ya yo me había retirado, lastimosamente, porque yo tuve una cantidad de puntos importantes, digamos, a nivel de primera división, pero valían 2, las de 3 valían 2, eso fue después. No sabía yo eso, Sí. Qué interesante. O sea, entonces, ¿de qué año empezaste con la UCR? ¿Y en qué año terminaste con primera división, pero Sí, yo jugué. ¿Cuál fue la temporada de la UCR? Fue del año 69 ahí fueron 9 años. Yo jugué los últimos 5 con Reico, o sea, el 75, 76, 77, no, 76 al 80 con Reico. Entonces, del 75 para atrás con la U. Entonces, fueron del 6-6, del 6-7 al 7-5. Qué increíble, porque, digamos, eran equipos que ya, digamos, no existen. Eran, digamos, Los Ángeles, yo no sabía, y lo digo porque mi hijo está en ese colegio. Pero que uno diga, mira, tenía equipo de primera división. Sí, claro, y el otro que está. Reico. Ajá. Sí. Ángeles fue campeón y todo. Tenía muy buen equipo, sí, claro. Era un equipo de los tradicionales. ¿Y cuántos campeonatos con la UCR? 4. Ganados. Ganados, 4. Un tricampeonato, 7-1, 7-2, 7-3. Y el otro fue en el 68. El primero, 68, 7-1, 7-2, 7-3. Y el 7-4, que era el cuarto campeonato seguido, ya empezaron a llegar los jugadores extranjeros de aquí. Y llegó Chuck Didier. ¿Usted había hablar de Chuck Didier? Ajá. Que era buenísimo. Y jugaba con Los Ángeles. Y faltando como 6 segundos, íbamos ganando nosotros por 2 puntos. Y le pasaron una bola a la pura esquina a Chuck, la tiró y la metió de 3 y se acabó. Y perdimos el cuarto campeonato por 1 punto.
Entonces ya para esa época ya habían extranjeros. Sí, O sea, claro, ya se claro. permitían extranjeros. Digamos, del 76, ¿no? Más o menos, ya empezaron a llegar extranjeros y ya a uno se le complicaba lo de máximo anotador, porque ya eran unos bichos, unos gringos ahí inmensos. Seminario trajo muchos. El colegio seminario empezó con eso, Jaime Peña, a traer extranjeros. No. Y eso, yo en ese momento no estuve tan de acuerdo, porque no solo por el caso personal, sino porque creo que esa gente le quitó mucho espacio a jugadores ticos, ¿verdad? Digamos. Y a veces era difícil competir con gente de casi 2 metros, 2 metros 5 y eso. Y ahora, adelantándonos un poco, ¿qué opina ahora de que la Liga Superior siga con los extranjeros? ¿Lo ve ahora como antes, un espectáculo o simplemente... Yo lo veo ahora más como un espectáculo, pero sigo creyendo que no sé cuántos hay ahora, 3 Depende, por porque equipo. ahora hay equipos de primera división, ¿Sí? creo O sea, que son 8, ¿verdad? no, pero yo, ¿cuántos extranjeros por equipo se permiten? Ahora ellos pueden incluso pagar y traer un extranjero. Pero, Es por puntos, pero también si tenés los medios, puedes traer, si tenés los medios económicamente, puedes traer cualquier extranjero. pero no hay un límite, digamos, que cada equipo puede tener máximo 2 o 3. Por puntuación, sí. Por puntuación, sí. Pero a lo que me refiero es que obviamente antes era de que, puchica, me están quitando el espacio donde yo era mejor anotador y ya vienen como diciendo ellos a usurparnos prácticamente. Eso fue lo que pasó, exactamente en esa época mía. Y después de ahí yo lo veo tal vez así como un espectáculo, pero lo que hay que analizar es las repercusiones que eso pueda tener para el baloncesto nacional en cuanto a Claro. aparición de nuevos jugadores, cómo nos está yendo en los torneos internacionales, digamos a nivel centroamericano, que es donde podemos competir. Eso es lo que habría que analizar, pero si usted lo ve desde el punto de vista espectáculo, seguro que va a ser más atractivo. Pero Sí, es que, antes digamos, era como pelear ese espacio, como... pero digamos, yo sé que los tiempos han cambiado. Las finales Universidad Seminario en el Gimnasio Nacional era una locura de llenazo, pero una locura. La gente en los tubos que están en la gradería de arriba, que hay tubos, la gente ya no veía campo, se sentaba en medio, sí, para ver el partido. Abajo no cabía un alma. Era un espectáculo increíble. Entonces, y partidos que parecía que estaban arreglados. Todos terminaban por un punto. Ganaba Seminario el primero, ganaba la U el segundo, y el tercero igual por un punto. En el último minuto fue una cosa. Para poner otra anécdota, mi hermana, que ya murió, fue a uno de los partidos, nunca había ido. Fue uno de los partidos finales. Y estaba en lo mejor el partido cuando lo pararon y me llamaron. Es que su hermana está ahí, se descompuso. Abajo, en Palco. Y tuve que ir a ver que pues, estaba descompuesto y no sé qué. Me dice, no, hombre, nunca más vuelvo a esto. Fue ese día y se recuperó y nunca más volvió. Porque es que era demasiado. Era de locos. Sí, de locos. Pero obviamente no eran arreglados, como usted dice. No, jamás. No, hombre, eran peleados. Había una rivalidad entre los dos equipos. Era interesante, una rivalidad dentro de la cancha. Pero afuera de la cancha, grandes amigos. Y después con el Maxi, algunos de ellos nos encontramos. Y ahora, digamos, le pongo un caso, ¿no? Gerardo Sánchez acaba de retirar este año, pasó las mías, de las rodillas no le da, pero Gerardo Sánchez, Guigo Argüello todavía sigue jugando, tiene 75 años, sí. Y esos eran de seminario. Y después con la U hicimos un montón de amistad, o sea, salíamos de la cancha, más de una vez si ganó seminario, fuimos a celebrar a un lugar y estaban ellos celebrando y llegamos nosotros ahí, en un lugar, el Escorial, que la gente iba ahí. Entonces éramos muy amigos, pero en la cancha rivales. Pero los tiempos han cambiado, porque yo me acuerdo, terminaban los partidos ahí en el Gimnasio Nacional y la gente a pie se venía por la avenida 10, usted hace eso ahora y no llega pero ni al cementerio, ¿verdad? Que ahí lo meten de una vez al cementerio. Entonces no había peligro, no había NBA, entonces no habían otras cosas que hacía que la gente le interesara ir a ver el básquetbol. Yo creo que con la NBA todo cambió, ya las prioridades son otras y ya el muchachillo joven dice, no, que voy a ver yo al básquetbol nacional si está la NBA. ¿Cree que en esa época podríamos nivelar el público del fútbol al baloncesto? ¿Se podría nivelar? ¿Habría competencia o siempre
ha prevalecido el fútbol en Costa Rica? No, obviamente el fútbol es un deporte mucho más masivo, ¿verdad? Y además de más trayectoria y más años. Incluso en aquella época. Sí, sí, porque y cuando jugaba Saprissa Alajuela eran unos llenazos en cualquier estadio, en Saprissa o en Alajuela. Pero sí, digamos, medio competíamos, no como ahora es otra cosa totalmente. Pero sí había mucho público, interesante, porque digamos, en el Gimnasio Nacional, de la mitad, digamos, la galería del Río, ¿verdad? La mitad hacia el fondo, hacia allá, todo era de seminario. Y toda la otra mitad, todo era de la U. Era la UCR. Y la U, es que seminario vos tenés una identidad, o sea, estuviste en el seminario y ya de ahí traes el amor por el equipo. Pero la U, allá habían ingenieros, habían doctores, había todo el mundo de la UCR. ¿Y en ese tiempo cuántos equipos de primera división habían? Habían alrededor de entre 6 y 8 a veces. Sí, más o menos los que hay Sí, ahorita. sí. Y era muy bonito, porque digamos, cuando entraba el equipo nosotros a la cancha, todo ese lado tiraban papelillos celeste y blanco a la cancha. Entonces la cancha quedaba todo así lindísimo, había que limpiarle y todo, pero era muy atractivo. Y no cabía un alma ahí, entonces sí. ¿Y en ese tiempo ya había baloncesto femenino? Sí, Sí. sí, sí. Yo fui entrenador de equipo femenino. Sí, es que no he llegado a esa parte. Pero ahora que lo menciona, ¿de cuál equipo fue en ese entonces entrenador? De la UCR femenino. De la UCR. Sí. ¿Campeonizó? Sí, campeonizamos una vez. Una vez. Grandes amigas, todavía conservo ahí. ¿Y qué tal esa experiencia como entrenador? ¿Por qué no siguió como entrenador? Bueno, es que después ya salieron otras prioridades, ¿verdad? Ya en el trabajo y otras cosas, entonces ya no tenía tanto tiempo. En cambio, cuando estaba en la U había mucho más tiempo, entonces muchas veces entrenaba el equipo femenino y luego entrenábamos nosotros en el mismo gimnasio. Entonces se facilitaba. Pero fue muy bonito, ¿verdad? Esa pelea que había en ese tiempo, siempre habían 6, 8 equipos, pero habían 2 o 3 fuertes y los otros más débiles. ¿Y contra cuál equipo campeonizó la UCR femenino? No me acuerdo si fue el Laxa. Laxa. Que después Laxa agarró Tati Ugalde, que en paz descanse, en todo solo ellos ganaban. O sea, eso le hizo un gran daño al básquet, creo yo. No es culpa de él, pero me parece que la gente decía, ¿para qué jugar en primera si todo lo gana Laxa? Eso es el comentario que había. Entonces, ahora que llegamos a esa parte de cómo se empezó con el fútbol y luego ahora con el baloncesto, ¿cómo llega la parte del Maxi? ¿Cómo empezó esa etapa de Maxi? Bueno, cuando yo me retiré, como le dije antes, no sabía que existía el Maxi Básquet, a nivel internacional sobre todo. Entonces, vi que hicieron un mundial, nosotros no sabíamos. Entonces, a partir de ahí fue que organizamos un poco el equipo de nosotros, de la UCR, y se metieron otros equipos a empezar a hacer un tornillo un poquito más formal, pero habíamos como 6 equipos en ese momento. Entonces, el atractivo no solo de jugar Maxi era ir a los torneos internacionales, a los de FIMBA. Entonces ya después la gente sabía que 2 años después, cada 2 años iba a haber mundiales y también panamericanos. Entonces la gente se entusiasmó más y ahí hay que pagar todo. Entonces no todo el mundo puede ir a eso. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Entonces uno pasaba ahorrando 2 años para ir a los torneos. Y es que yo iba a 16 de los 17. Y siendo yo representante de FIMBA en Costa Rica de muchos años, solo una vez FIMBA me pagó el tiquete aéreo para ir a promocionar el Mundial de Básquet aquí en el año 95. Lo demás todo lo he pagado yo, todo en mi bolsa. El tiquete aéreo, hospedaje, alimentación, y eso es un montón de plata. Porque han hecho torneos donde uno que se imaginar que iba a llegar a conocer Nueva Zelanda. O sea, hasta allá fuimos a parar. ¿Y qué tal fue la primera experiencia en un FIMBA? No, bien. El primero fue en Argentina. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo vio? No, es que ese no fuimos. Ese fue el que no fuimos. Ah, ok. En el 93 fue en Las Vegas. ¿Y qué tal, don Osvaldo? O sea, que usted diga, sí, es competitivo. Ah, sí, claro. Sí, muy competitivo y eso nos dimos cuenta que estábamos muy atrás
con Estados Unidos, digamos, en Las Vegas fue, No, no, sí, obviamente. no, y después lo del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, tienen equipazos, equipazos. Y eso, y la gente está organizada de otra forma, porque tengo muchos amigos de esos lados que no, nosotros no podemos pagar. Ahí tenemos una asociación que se organiza y hace rifas y hace cosas para financiarnos a nosotros y les financian prácticamente a todo el equipo. Sí, que a veces es lo que hacemos para poder viajar. Exactamente. Nosotros lo que hemos hecho es todo pagando nosotros, de nuestra bolsa, todos los torneos que hemos ido. Y es plata. Y ahora, ¿cómo viene la idea de don Osvaldo para empezar una liga maxi en Costa Rica? Bueno, cuando yo empecé a ver que había torneos internacionales y toda la cosa, y que aquí estaba empezando la fiebre, digamos, entonces yo, ¿por qué no organizar un campeonato ya un poco más formal, verdad? Y ahí nos empezamos a invitar gente y ahí comenzamos con el primer campeonato nacional ya de máximo, ya más formal. Y después de ahí ya Costa Rica ha sido un ejemplo a nivel de FIMBA de los países pequeños con más representación a nivel internacional. Claro. Es más, el último mundial creo que fuimos el tercero a nivel mundial, más que o sea, solo 2 nos superaron. Y eso es un esfuerzo de locos y eso FIMBA lo reconoce, pero... Sí, sí. Entonces, lo reconoce de palabras. Sí, exactamente, sí. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo muy importante, pero es muy bonito y la gente le encanta porque vas a conocer otro país, vas a competir fuertemente y eso provoca que cuando vengas de regreso te prepares mejor para tratar de... Y bueno, ya hemos logrado ahí arañar cosas, ¿verdad? Nosotros ganamos una medalla de bronce, Heredia ha ganado también medalla de bronce, creo, a nivel internacional, y eso no es fácil, ¿verdad? En masculino. En masculino, sí. Femenino, creo que lo que hemos llegado fue con el equipo de 50 o 60. 60, creo. De 60, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, cuesta mucho, pero en femenino es más difícil todavía porque hay menos gente. Sí, claro. Y cuéntame un poco de la organización cuando usted hizo el Panamericano aquí en Costa Rica, que desde ahí no se ha vuelto a hacer absolutamente nada a nivel internacional, ¿verdad? Aquí. Sí. Nosotros hicimos un centroamericano primero. Perdón, sí, un centroamericano. Después hicimos el mundial y después el panamericano. ¿Y de ahí? ¿En qué año fue eso, don Osvaldo? Que fue el 2015 fue. Y después de ahí para acá, no. ¿Y cómo fue esa organización? Porque... Muy complicada, realmente. Complicada se hace a veces para armar un torneo maxi aquí, ahora para traer equipos e invitar equipos de otros países. Sí, fue un trabajo de locos, realmente, porque había que conseguir un montón de cosas, claro, ellos pagan todo, pero que el hotel, digamos, tenemos la ventaja que el tenis tiene un hotel, entonces claro, es pequeño, entonces de ahí se llenaba. Entonces buscamos hoteles cercanos y bueno, teniendo el gimnasio del tenis, el gimnasio nacional y el Palacio de los Deportes, esos fueron los 3 gimnasios que usamos la primera vez. Ya con eso nos la jugamos para la cantidad de equipos que vinieron. Vinieron como 40 y resto equipos, 44 creo. Pero vinieron Estonia y Lituania, porque Costa Rica es un atractivo turístico también, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Claro. Entonces, jale, yo me imagino, jale a conocer ese país, ¿sabes? Porque se habla muy bien, entonces aprovechan la parte, o sea, el país se beneficia una barbaridad, porque es mucha gente y muchos vienen con las esposas o con los hijos, y entonces de ahí se beneficia el turismo también. Entonces, pero fue muy difícil, sin embargo, bueno, yo cuando me meto en algo de esa muerte y tiene que salir bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí yo sentí mucha ayuda de Leonardo, era un carajillo, pero empezó ya a meterse en eso. Y me ayudó bastante, y mi esposa también, y teníamos, bueno, Luis Sandoval, que siempre ha estado también ayudando mucho. Y un grupito pequeño, pero que le pusimos ganas a la cosa, porque no fue sencillo. Obviamente, la parte hotelera, por ejemplo, hay un amigo mío y la esposa que trabajan en eso, Jorge Montero, que es socio de aquí del tenis. Yo le dije, toda la parte de hospedaje, alimentación, y eso usted lo coge. Y ya yo me desentiendo de eso. Lo mío era principalmente de las canchas y los arbitrajes y que todo saliera bien en la parte deportiva, la inauguración, ¿verdad? Que hay que hacer algo bonito siempre ahí en el Gimnasio Nacional. ¿Lo volvería a hacer? Muy difícil porque la verdad es que si me salía ahora del Nacional, hacerlo internacional lleva mucho trabajo y mucho estrés. Entonces yo creo que es mejor ya
ir bajando revoluciones porque el cuerpo lo pide a veces. Volviendo otra vez al tema de don Osvaldo como jugador. ¿Qué tipo de jugador cree que usted era? Para mí el fuerte era la regularidad, que eso la gente no lo valora. Digamos, siempre mantuve, digamos, un nivel competitivo muy parejo, muy parejo. Entonces, porque tú sabes, todos los deportes jugadores que te hacen un partidazo y después se caen 4 partidos y no sé qué. Creo yo que mantuve un nivel competitivo muy, muy parejo. Y siempre, entre los anotadores, siempre estaba entre los 5 primeros. Entonces era como más parejo, era anotador, defensivo. ¿En algún momento tiene esa parte de líder usted? Bueno, tal vez es feo decirlo, pero en todos los equipos que yo he estado he sido capitán. Ok. En la U, en la selección, Cuando realmente se nombraba un capitán, porque eso es lo que yo veía antes, que si usted era el capitán, era el cabeza del equipo, el armador, el que pasaba alentando y dando prácticamente que las órdenes, ¿verdad? Así es, digamos, siendo capitán de la UCR, a mí me tocaba muchas veces coordinar un montón de cosas extra básquet, digamos, ir a hablar con la gente de educación física de la UCR, o el recordado doctor Rodrigo Pacheco López, que era un gran impulsor, y hablar del equipo. Mira, está pasando esto, creo que nos falta fortalecer esta parte y mejorar esta otra. Y además ya dentro del grupo también hay que tener un liderazgo ahí para que la gente hiciera caso. Y entonces, de ahí eso creo que la gente se dio cuenta y por eso en los equipos que llegué siempre fui capitán. En la selección había otro, Kiko Morales, gran amigo, que era de más edad mía y ya traía una trayectoria. Entonces, cuando estábamos los dos, el capitán era Kiko. Pero después ya terminó, se retiró, entonces yo asumí un poco eso. Pero con la UCR prácticamente casi toda la carrera. ¿Usted se retiró con la UCR? No, dijo, con Reyco. Con Reyco. Los últimos 5 años que también fui capitán ahí. Y de ahí dijo, no más. Sí, porque... Hasta que se dio cuenta de lo de FIMBA. Porque en el año 80 pasó una cosa que yo no... Porque uno tiene que estar soportando eso. Llegaron, sobre todo un jugador, a Reyco, que era distribuidor. No voy a decir el nombre. Entonces llegaba a pasarme la bola y me la tiraba a los pies. Digo, pero pasarla bien, no jodas, y cosas así, ¿verdad? Como que uno le estorbaba. Y entonces después, digo yo, pues, y siguió reiteradamente con lo mismo. Y a veces hacía yo un rompimiento y él con la bola y volvía a ir para otro lado y se la daba al otro. Y cosas que uno notaba. Y yo, no, hombre, pues de esta carrera que va a estar uno aguantando esas cosas. Y yo estaba enterísimo todavía para seguir jugando. Claro. Pero yo no, mejor ya dejar esa imagen de titular, de capitán, y digamos con un buen rendimiento, y no que le empiece la gente a decir, mira, Osvaldo lo están banqueando, ya casi ni juega, como le ha pasado a tantos jugadores en fútbol o en basquetbol. Pues yo creo que la gente lo recuerda a uno como titular, como capitán, como buen anotador. ¿Usted cree que es bueno retirarse cuando ya usted no se siente cómodo a nivel deportivo, digamos, a nivel de que usted diga, ok, ya me incomoda, no las personas, sino que ya no lo estoy disfrutando? ¿Usted cree que en ese momento es bueno decir, no, ya no más, o buscarse otro equipo? Bueno, creo que depende mucho de la trayectoria de la persona, ¿verdad? Entonces, digamos, si usted está empezando a jugar y le pasa eso, pues es bueno probar en otro lado. Sí, ya usted estaba, usted había hecho carrera. Exactamente, uno decía, ya he logrado lo que he logrado, ¿por qué estar ahora en esta etapa de pulsándome el hígado ahí porque el otro quiere lucirse él y uno? Entonces de ahí dije, no, mejor aquí. No, y era la gente ahí, la prensa y todo, me decía, pero ¿cómo se va a retirar? ¿Por qué? Bueno, el mismo cuento, a decirle, no, es que ya no estaba a gusto jugando, entonces mejor quedarse con la imagen de uno como era y no estar ahí 1 o 2 años más. Ahora que menciona la prensa, antes estaba más involucrada, más que ahora. Totalmente, totalmente. A mí... No solo en sí todos los medios de comunicación o solamente los medios No, escrito y radial principalmente. Escrito y radial. Sí, porque ahí transmitían los partidos, Radio Reloj, Jimmy El Gato Avendaño, Ricardo González, que ya fallecieron, fijo estaban ahí, uno transmitiendo y el otro entrevistando. Y eso todo el mundo lo escuchaba. Y después la prensa escrita también. Bueno, y mi hermano Gapari, el famoso, era el redactor estrella de La Nación en el básquetbol.
y así en otros deportes, ¿verdad? Entonces, claro, ahí lo vacilaban. Es que vos siempre pones que tu hermanillo es el máximo anotador y todo lo... es una De ahí sí argolla, lo es. es una argolla, no sé qué, lo jodían con eso, pero sí, entonces ya después creo que eso bajó mucho. Pero también vuelvo a lo mismo, es que ya hay otros atractivos que antes no habían. Sí, claro. Entonces eso, Aunque para eso, para los 70s, 80s, ya había NBA, ¿verdad? pero estaba comenzando, Estaba comenzando, no no era la así fiebre de ahora, como, no. como la fiebre, como No, 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 ahora, no, como ahora. no. ¿Cuál cree usted que fue su rival, el que más lo obligó a elevar su nivel? ¿Como equipo o como persona o como qué? Como el jugador que usted dijera, uff, ok, tengo que darle, no darle, o sea, no me malinterpreten, Sí, sí. sino tengo que jugar fuerte, tengo que demostrarle que yo puedo. O que diga, me costaba marcarlo, o me daba cólera esto, o sea, ¿tenés Bueno, alguna añoranza, algún recuerdo? habían varios, pero digamos, había uno que era muy bueno, que fuimos compañeros después, pero siendo compañeros no me agradó la manera de... Ya él falleció, desgraciadamente, pero Rigoberto Morris, que fue un jugadorazo. O sea, Rigoberto sí, él Morris. jugó en Estados Unidos, toda la cosa. Pero era tico. Sí, claro. Ok. Individualmente un jugadorazo. O sea, pique bola, llevarla al aro y todo, pero era como egoísta, pero marcaba muy bien. Era un Pero perro. jugaba tu posición también. Sí, bueno, Obviamente al contrario. alero, pero casi siempre atacando él en ofensiva, distribuidor. Y marcaba siempre o al distribuidor o al alero del otro equipo, al que hacía más daño, digamos, y era muy buen marcador. Ese fue uno. Otro a mí no me marcó mucho, pero para mí, el mejor jugador de básquetbol que yo he visto aquí, Ajá. y que todavía está con vida, es José Miller. José Miller. Ese fue un palo de jugador, es el jugador completo, porque era alto, pero jugaba de distribuidor, tiraba a media distancia perfecto, Como la un llevaba al 3. aro, sí, y también llegaba a rebotar, porque era muy alto. Ese fue el mejor jugador, él jugó en Chile profesionalmente. Y ahora está inactivo completamente. Sí, una situación muy complicada. Creo que desgraciadamente, con el cariño que le tengo, él no aprovechó su momento de gloria y ahora está en una situación ahí complicada de salud y otras cosas. Lástima. Pero un jugadorazo. Esos dos, bueno, hubo otro montón de jugadores muy buenos, pero esos dos, claro, me pone a comparar, me quedo 1000 veces con Miller, perdón, porque era más completo, digamos. El otro era más habilidoso, más espectáculo, Más digamos. espectáculo. Bueno, en esa época había mucho jugador bueno. ¿Cómo se defendía antes? O sea, porque muchos veteranos han dicho que antes sí se marcaba duro. Bueno, había todo, ¿verdad? Había muchos equipos que, inclusive los de nosotros, que preferíamos marcar zona. Y después pasamos Se daba hombre. espacio, el espacio. Okay. Depende de cómo estuviera la situación del juego. ¿Por qué? Porque, digamos, el equipo de nosotros era un equipo muy rápido en ofensiva. Entonces, marcando zona, si cogíamos el rebote, podíamos romper más fácil que otros equipos. Si marcábamos hombre a hombre, a veces, si vos eras muy rápido, pues estabas marcando un alero de otro equipo que está jugando ofensivamente pegado allá a la línea de fondo, sí. Ya vos no tienes chance, pero si marcas zona, entonces tenés chance de romper, de atacar. Pero después de allá, con el paso del tiempo, se fue consolidando más el hombre a hombre. Y entonces antes se marcaba más zona que sí, uno contra uno. Sí. Ok, sí. Hoy se habla mucho de estadísticas. Ahora hay estadígrafo, hay scoutings, hay videos, hay nutrición, hay preparación física. En su época, ¿cómo eran las herramientas? En ese momento, ¿había un preparador físico, había un asistente, había un nutrición, había...? No, tanto no. Había un estudiante de educación física, digamos, que era fiebre para el básquetbol, entonces nos daba un poco de preparación física. Ayudaba. No era que, ok, no. vas a ser parte del cuerpo técnico. No. ¿Había cuerpo técnico? Sí, había un entrenador y un asistente. Okay. Pero en el caso de nosotros, de la UCR, era muy curioso. Los dos, el entrenador y el asistente, eran odontólogos. Entonces, y digamos, el doctor Rodolfo Tabach era el coach. El doctor Hernán Cortés, que ya falleció, que era un gran amigo de los jugadores, era como el que nos chineaba, el que si había un problema era con Hernán Cortés y no con
con Bacho Tabas. Ok. Era como un padrino, digamos, para nosotros, ¿verdad? Pero que de básquetbol sabía, pero no era un experto, ¿verdad? Pero era más como la unión de grupo y el gran amigo. Y entonces eso era lo que había. No había ni estadígrafo, pues, ni había nutricionista, mucho menos. Sí, no, era otra época totalmente. Era cuidado personal. Exacto. Si usted pudiera comparar al jugador de antes con el jugador de ahora, ¿qué le faltaría? A mí me parece que antes había como más función de equipo, Okay. como más conjunto. Ahora es más la individualidad, el espectáculo, el mago con la ola, ¿verdad? Entonces, son tiempos diferentes y uno los respeta a todos, pero me parece que el de antes era un poco más de equipo, Se jugaba más más en de equipo. conjunto, sí. Porque me imagino que no existían las estadísticas. No, había tal vez algún fiebre ahí que llevaba algún tipo de pero cosas, ahora, sí, pero no tan que formal. asistencias, Sí, que sí. ahora el que tiene más bloqueos, eso el que no. tiene... No, el que llevaba era nada más máximo Pero anotador. máximo anotador, Sí, exacto. sí, sí. O sea, en ese tiempo solo se premiaba al máximo anotador. Sí. Era como el MVP. No, había máximo anotador y jugador más valioso. Ok. En el caso personal, yo fui máximo anotador 70 y 76. Y fui el más valioso en 72. Entonces, por dicha, pasé por los dos. O sea, fue mejor anotador y también fue MVP. Sí. Uh-huh. Y yo nunca le digo a la gente, pues creo que hasta el trofeo dice así, mejor jugador. Yo considero que nunca fui el mejor jugador, porque a mí fue la regularidad. Entonces sí, digamos, considero que el jugador más valioso sí puede estar, más valioso. Porque el más valioso tenés que analizar un montón de factores. Exacto. Pero mejor jugador no, habían otros mejores, integralmente como jugador. Pero el más valioso, que es otra cosa diferente, creo que sí. ¿Y cómo sacaban eso? De la federación. Había una federación de básquet, entonces al final de la temporada nombraban eso y a veces hacían alguna actividad ahí social de entrega de reconocimiento. Y era como los que iban a ver los partidos y decían, ok, este está jugando bien, ¿cómo? A veces le pedían criterio a los periodistas también. Sí. ¿Y cómo hacía usted con su hermano? No, él no opinaba. Él no opinaba. Dígale a su hermano que me mande todos los periódicos y todo. Eso sería genial. De esa época. Qué increíble. Yo me imagino que él debe tener y conservar un montón de cosas. Sí, él conserva mucho, sí. Pero pasa que después pasó de la República, de la Nación a la República. A la República. No, la historia de mi hermano, no sé si usted la conoce, es una historia bien interesante. Con que haya trabajado en Radio Reloj, eso es una historia increíble. No, en Radio Reloj. ¿En Radio Reloj no? ¿Fue ¿Dónde fue que empezó? No, fue en La Nación. En La Nación. Periodista, redactor deportivo. Ok. Pero él pasó una época, no creí que tal vez estaba informada, porque él escribió un libro y todo, que ha pegado mucho. Problema de alcoholismo seriosísimo. ¿Cómo se llama el libro? Para nunca olvidar. Para nunca olvidar. Se lo puedo conseguir. Sí, porque es un pegue y todo lo que dice ahí es cierto. ¿Y nunca le pasaste eso de deportista? No, él jugó fútbol y lo hacía bien, pero era muy miedoso. Yo le decía, oye, me toma la pata y no sé qué, porque técnicamente era bueno y jugó fútbol. Pero después el gremio, el periodismo era muy complicado con el tema del alcoholismo. Ellos terminaban, digamos, los partidos en el Gimnasio Nacional. Él iba al periódico a hacer la crónica y terminaban a las 10 de la noche el partido, mientras llegaba a hacer la crónica el periódico. Y después de ahí, el gremio, periodistas, el fotógrafo, periodistas de otros medios, se reunían aquí en el colegio de periodistas a tomar tragos hasta las 2, 3 de la mañana. Santo. Y ahí empezó ese ritmo y lo llevó, pero al infierno estaba descartado. Es más, ya estaba desahuciado. Wow. Y fue un milagro de Dios que lo iluminó, estando internado, muriéndose en Alcohólicos Anónimos, en una clínica ahí. Qué duro. Sí. No, y matando a mi mamá también. Entonces yo un día le dije, perdón la palabra, no seas tan hijo de puta, morite vos, pues no a mamá. Mi mamá se queda hasta las 4 de la mañana esperando para abrirle la puerta. Eso fue una historia del libro, hay que leerlo, porque es verídico y fue terrible.
Y Dios lo iluminó. Recuperó el matrimonio con sus 3 hijas tenía. La doña lo había dejado, obviamente, pero nunca se divorciaron. Y después de tantos años, él habló con ella y ahora viven juntos y las hijas como locas. Sí, es una historia muy Y ahí interesante. está un día a la vez, como dice. Ah, sí, claro. Un día a la Sí, vez, sí, sí, un sí. día a la vez.